Igual de importante es el nombre de pila que Arranz, querido Pila David bautismal. Muy buenas tardes. David Felipe y su cuarto de las maravillas, que hoy viene cargadito de noticias, de primicias, de letras, de autores. Vamos con Shakespeare, la hermana de Shakespeare. ¿Qué ha pasado? Señoras y señores... ¿A qué universidad te vas hoy? Señoras y señores, nos vamos a la Universidad de Bristol y a un investigador de Shakespeare que se llama Matthew Stigall, que ha hecho un acontecimiento, un descubrimiento asombroso, y es que un documento encontrado en la viga de la casa de los Shakespeare, ahí la tenemos, Stratford-upon-Avon. O sea, esta era la casa familiar. La casa familiar. En 1757, un albañil encontró un interesantísimo escrito firmado por J. Shakespeare, que hasta hace nada, estoy hablando de días, se atribuía a John Shakespeare, el padre de William Shakespeare. Pero... ¿Cómo se va a pensar que lo escribiera una mujer esto? ¿Cómo se va a pensar que lo escribiera una mujer? Bueno, resulta que este investigador, con mucho acierto, ha dicho, vamos a ver, el padre de William Shakespeare, John, era protestante y era imposible que este escrito que habla de la buena muerte católica, ya sabemos que aquí tenemos el Cristo de la buena muerte, que son las últimas voluntades y testamento del alma, un texto documentadísimo, haya sido firmado por su padre. Con lo cual, la única persona que habitaba en esa casa en ese tiempo, J. Shakespeare, era Joan, es decir, Juana Shakespeare Hart, la hermana pequeña de William Shakespeare, 5 años menor, que era, dice nuestro amigo Matthew Stigall, una gran intelectual, porque cita ese documento, un tratado del siglo XVII italiano, que solo una persona que manejase bibliografía y que supiese lo que estaba escribiendo podía citar ese texto. O sea, inteligente, culta y audaz, autora, y muy interesante, total. Y lo hemos descubierto, fíjate. Lo hemos descubierto ahora, y coincide Cristina con una tesis de Virginia Woolf, que en una habitación propia dice, imagínense, dirigiéndose a su audiencia, que a William Shakespeare le hubiera ayudado su hermana pequeña. Y ahí lo dejaba. Lo dejamos como Virginia Woolf y como ha hecho Matthew Stigall, abriendo un poco el melón a ver si, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre tuviese ese genio prodigioso, capaz de hacer esas obras en tan corto espacio de tiempo? A lo mejor tenía su negra particular. A lo mejor Juana tuvo algo que ver. Lo vamos a dejar ahí porque no tenemos más elementos, pero que sepamos que Shakespeare tenía una hermana cultísima que sabía escribir y que hasta ahora se había atribuido al padre la firma de ese documento, que es un pequeño ensayo de espiritualidad, y era de su hermana Juana. Pues ahí lo dejamos. Maravilloso. Maravilloso. Pero seguimos hablando de literatura, de poetas en este caso. Los novios de Federico. Madre mía, el señor Dalmases. Pablo Ignacio de Dalmases acaba de publicar y está creando opinión pública, todos los medios hablando de ello, en la editorial Cántico, Los novios de Federico, porque ha hecho una investigación solo biográfico amorosa de Federico García Lorca. Parte sobre todo de los hallazgos de Ian Gibson, lo que pasa es que Ian Gibson se centra mucho en su parte, lo cita muchísimo. Ian Gibson se centra en la parte más política, activista, etcétera, y en cambio Pablo Ignacio de Dalmases ha dado una clave, que es de él, no digo yo que la comparta o que la deje de compartir, pero él dice, Federico estaba atrapado en lo que él ha denominado paradoja ideológica. La mayoría de las parejas de Federico García Lorca... ¿Eran muy conservadores? 4 de 5 eran conservadores o muy conservadores o directamente falangistas. O directamente para apoyando, que vean ustedes. Claro. Salvador Dalí, que fue hacia unas posiciones conservadoras. Emilio Aladrén, un escultor que acabó en la Falange y que acabó esculpiendo los rostros y efigies de efebo griego, franquistas, y estaba enamoradísimo de él. El que sí era socialista es un actor y jugador de fútbol, Rafael Rodríguez, que le dio una vida Rapun, que le dio amorosa, una vida ajetreada. Sí. Y también tenemos a Eduardo Rodríguez Valdivieso, que era un trabajador de banca, que evidentemente iba hacia posiciones conservadoras. Y por último, el periodista Juan Ramírez de Lucas, que acaba
¿El de Albacete? Que acaba el Rugby de Albacete en la división azul y haciendo escritos y reportajes conservadores y monárquicos para ABC. Y haciendo confesiones al señor Ansón. Confesiones al señor Luis María Ansón. Es decir, el panorama que pinta Pablo Ignacio de Dalmases es que los sonetos del amor puro están dedicados, por supuesto, a su gran amor, que fue Rafael Rodríguez Rapún, pero que sepamos, Federico, él dice como conclusión, siempre se enamoró de la persona equivocada, que es el gran drama de Federico García Lorca. Entonces, está muy bien documentada, los novios de Federico, digamos que lo que hace, a ver, no es que descubra horizontes inéditos, sino que ordena todo ese material emocional de Federico que estaba disperso y lo clasifica, vamos a decir, por esa novedad de Federico. Bueno, y que explica la parte más emocional, bueno, y polos opuestos, en este caso, ideológicamente opuestos, pues se atraen. Más Federico hacia ellos que ellos hacia Federico. Las cosas como sí, porque además iba... Y además introduce, Pablo, una cosa que dice que Federico era promiscuo, muy atrevido, muy directo y que llegaba incluso al amor mercenario. Es decir, que le gustaba a alguien y... Que le gustaba a alguien y tenía que pagar, pagaba. Y se acabó. Claro. Y esto es muy novedoso porque, claro, yo creo que a Federico se le ha idealizado tanto, se le ha, como dicen ahora esa palabra, romantizado tanto, que aquí se nos presta en su identidad auténtica el Federico más y que, carnal. Oye, el talento de un escritor, de un poeta, nada tiene que ver luego con su vida amorosa, que puede ser más o menos azarosa, más o menos promiscua, digamos más que o Pablo menos Ignacio coherente. de Dalmases lo humaniza, lo acerca mucho a esas pasiones reales que yo creo que ahora mismo hubieran alimentado el papel cuché de cualquier revista del corazón, pues sí, es que nos interesa de todo, Federico, ¿no? Por eso, claro. Y cada uno pues dejó aún poco a poco más triste a Federico, que pues fue un alma solitaria y que nunca acabó de encontrar a su amor ideal. Esa es la verdad. Pues es que es mayor conocimiento, el conocimiento y la información nos hacen grandes. Sobre todo porque la biografía... Y el espíritu crítico también. Y la biografía, Cris, explica también la obra de un gran artista como es Federico. Es que es en su totalidad, en su totalidad, ¿no? O sea, que bienvenido sea. Enhorabuena, Pablo Ignacio de Dalmases, y una estupenda bibliografía para aquellos que quieran profundizar en la parte ya más filológica. Pues ahí están, Los novios de Federico. No nos da apenas tiempo, pero sí que me gustaría que dieras una pinceladita breve a las preguntas que se plantean la gente inteligente. Digo para que nos hagamos Esto está muy bien. Una autocrítica a todos. La inteligencia artificial ha revelado las frases que una persona inteligente repite a diario. Las cito porque vamos muy pillados. Por favor, ¿Cuál es mi objetivo principal? Así. ¿Cómo puedo mejorar en este proceso? ¿Qué impacto tiene esto en mí o en los demás? ¿Cómo puedo contribuir al progreso global, al progreso de la humanidad? Según un equipo de psicólogos de una firma que dice que se ha estudiado el perfil de las personas con un cociente intelectual más alto y que estas preguntas son coincidentes y son las que se hacen. Así que ya saben, objetivo principal, cómo pueden mejorar el proceso, qué impacto tiene esto en ustedes o en los demás y cómo pueden contribuir al progreso, y eso les hace más inteligentes. Se supone. Preguntas de altura, preguntas de altos vuelos, claro, como tú dices. Bueno, pues a lo mejor no entramos nadie ahí, pero bueno, ahí lo dejamos. Gracias, querido David. Nos vemos el próximo martes, si no repites, en nuestra tertulia.